Pamela Giles está en el estudio, señoras y señores. Es que a mí la cabeza de repente estoy un poco dormido. Nuestra enviada espacial. Ya, Pamela, un La gusto. abuela causando furor. Fíjate que nosotros acá habíamos pensado que necesitábamos un comentarista de política y su postulación fue rechazada. ¿Por qué? Porque dijimos, no podemos tener un comentarista de política a una política, traigamos un Axel Callito. Pero aparentemente su desempeño la semana pasada o hace 2 semanas, ya no me acuerdo cuándo vino, fue tan exitoso que viene Pamela Giles. Ya, ¿y fuiste al Congreso? Bueno, ¿Estabas ahí? ¿O eso sale por la tele? No, ustedes me mandaron allá, estaba de corresponsal de Not News allá. Pero espérame. Desde primera hora, de las 6:30 de la mañana llegué. Pero espérame, todos los diputados tienen que estar obligatoriamente, ¿no? Es Una que- cosa formal. Es que este laterón republicano que existe... El lateral del- no el presidente. No estoy hablando de la situación. Ya, Después ya. hablaremos del presidente. Imagínate, este laterón titular mañana en la cuarta Ya, lo veo. pero después, bueno, muy entretenido no fue, digámoslo, podemos adelantar, pero esto que existe desde el siglo XIX como una tradición republicana, se trata de que el presidente de la República hace esta cuenta pública de lo que hizo y de lo que va a ser, una proyección de lo que va a ser, frente al Congreso Pleno. Eso es frente a todos los diputados y todos los senadores. Perfecto. Esta es una sesión. Ya, perfecto. Una sesión Tiene más. un carácter formal, una reunión más. Pero 3 horas y media. 3 horas. ¿Qué pasó? Más de 3 ¿Y horas si y tú quieres media. ir al baño te puedes parar o no? Bueno, de hecho terminó la sala semivacía. Ah, unos se paran antes nomás. Es que no debieran, pero ocurrió. ¿Cómo O sea, fue? quedó todo el lado gobiernista. Esta sala de plenarios tiene un lado de la derecha, en este caso de la oposición. No se sientan mezclados, se sientan... No. En general se sientan. ¿Dónde estás? No puedo decir, yo estaba en una ubicación muy especial. Claro. Yo estaba en una ubicación muy especial ahí, instalada. ¿Quién tenía al lado? ¿Quién tenía al No, lado? no puedo decir, no, estaba así, no puedo decir. A ver las cámaras. No puedo decir, Ya. ¿Cerca de Michelle Bachelet? no estaba cerca de mi ¿Pero con quién te saludaste? No, Vamos, en vamos esa a la primera- bambalina. con nadie. Yo estaba concentrada en lo que tenía que hacer Puro para ustedes. enemigos. Claro, Que es lo tuyo. es lo mío. Ya. Entonces, esta cuestión empezó a quedar vacía ya, se demoraba. Esta cuestión, esta lecera donde nos mandan una vez al año, ya. Se Pero empezó a es que quedar era vacía. demasiado largo. Muy largo. Además que había una expectativa, porque acuérdate tú que en la cuenta pública del año pasado tuvimos al presidente poeta. Claro, que había... Fue poético. Y este año también. Entonces se esperaba que este año... No, pero este año ya no era poético. No era poético. O sea, estaba todavía en el romanticismo los primeros meses del año pasado, a pesar de Temucuicui, ¿no? Yo creo que, estaba claro. relajado, dice la Constitución. Pero Pero este había año- cambios notables. Primero, le faltó poco para ponerse corbata, porque ya era pero una cosa engominada, como Está. niño en primer día de clase. Perdón, tu opinión desprovista, no te quiero presionar como programa que sea nuestra opinión. Tu opinión como comentarista de lo ocurrido, ¿te gustó o no te gustó la cuenta? Yo tendría que decir largo. Largo. ya. Primero. Primera con demasiado. largo. Ahora, yo creo que hay ¿Le puedo decir yo algo al presidente si nos está viendo? Por favor. Presidente, menos es más. Eso nomás, continúe. Bueno, claro, es que el presidente no es muy amigo del minimalismo en general. Entonces, esta fue otra forma de barroquismo. Si el año pasado lo barroco fue, lo excesivo fue por lo poético, por la romantización de la política, este año de frentón, aquí yo creo que hubo un intento de mostrar otra faceta al presidente estadista, una palabra que ha estado de moda en estos días Sí. en no muy buenos términos. Y eso tiene que ver con la pinochetización en la que ocurre A esta propósito de cuenta los dichos pública. de Luis Silva, Y de la respuesta del presidente, que es algo muy extraño, que le responda a un ciudadano porque lo pone a su nivel, ¿cierto? A propósito de pero los no dichos de Luis ciudadano, Silva. el electo consejero no tiene cierto rango Claro, político. claro, digamos. pero si tú te das cuenta, el presidente jamás le había contestado a través de un tuit a un 4 de copas, como dicen los argentinos. ni a un constituyente de la anterior constitución, ni siquiera le ha contestado a Kast
desde que es presidente, que podría ser como... Entonces, es una situación extraña. Perfecto. Larga, se pinochetiza. se pinochetiza y el discurso, algo, en lo que son las propuestas o lo que ha hecho. Bueno, eso tendríamos que analizarlo por partes. Le tengo una frase para que me diga a ver si recuerda haber estado ahí o estaba durmiendo Pamela. Ahí está. Las ISAPRES, como todos sabemos, han sido condenadas por la justicia, la Corte Suprema, a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años. Como he señalado antes, nuestro gobierno está abierto a buscar las mejores soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte de manera responsable y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto, pero reitero. ¿Usted no es de las que aplaudió ahí en ese momento? ¿No aplaudió en ningún momento? La abuela no va a hablar respecto de su comportamiento personal durante la cuenta pública porque estoy aquí en mi condición de analista política. ¿Algún tipo de perdonazo para la ISAPRES, según tú? Bueno, él señaló claramente que no la va a ver. No sé cómo no la va a ver porque resulta que el propio gobierno presentó una ley corta, que es a la que se refiere, que no tenía para qué presentar, que en definitiva lo que hace es darle un plazo más largo a las ISAPRES, ¿cierto? Entonces ya es una fórmula un poco de una intervención gubernamental en un asunto que ya estaba resuelto por la Corte Suprema. Claro. Entonces vamos a ver cómo camina esa legislación en la Cámara. Fíjate que, Nico, yo creo que... En una parte tuya te escucho con detención, Pamela. ¿No le concedes comprensión? No me estás escuchando con ninguna no le concedes una cosa, porque es fácil ser candidata presidencial y decir, cuando yo sea candidata voy a hacer esto. Pero otra cosa es con guitarra. Yo escuché a las autoridades de gobierno a propósito de la ley corta que decir, mira, la Corte Suprema dijo una cosa, pero yo tengo que ayudar a esto, que esto siga funcionando. Entonces intervienen y por fin un gobierno se pone los pantalones y trata de llegar a puerto con algo. Porque tú, cuando eres candidata presidencial, prometías el oro y el moro, ¿no le das una dosis de comprensión de que otra cosa es estar ahí tratando de arreglar estos problemas? ¿Y tú cuando eras candidato presidencial? Sí, pero... Recordemos cuando tú eras candidato presidencial. Pero yo era una especie de... pero yo no dije, me demoraré 5 minutos en arreglar esto. ¿Tú prometiste alguna de estas cosas? Así como pero por ningún motivo. No. ¿Eras prudente? No, además es que yo nunca fui candidata presidencial, pero ¿por qué estamos hablando de eso si estamos hablando de la cuenta? Porque eres dura con el presidente con lo que dijo en la cuenta pública. Entonces te pregunto, ¿no le concedes que él haya tratado de arreglar dándole plazo? Tengo miedo, estoy tratando de hacer un análisis y él no me está dejando. No lo dejo. Me robaron aquí. Yo lo que te quiero decir respecto de ese punto específico de la cuenta pública, en realidad lo que te quiero decir es otra cosa, no sobre ese punto. Te quiero decir sobre qué fue lo fundamental de la cuenta pública. Eso, vamos. En definitiva, el presidente fue a pedir plata. Fue con su tarrito a la plaza, en este caso al Congreso, a pedir una colaboración. 10 veces dijo la reforma tributaria, ¿no? Claro. Que ahora se llama, si tú te das cuenta, Tironi mediante, este es un chiste interno para los que sabemos que un asesor comunicacional que probablemente tuvo Boric para hacer este discurso fue Eugenio Tironi. Tiene toda la mano de Tironi este discurso. Pero eso estaría en las tinieblas, ¿no es? Pues no, claro, por supuesto, tapado. Eso no se sabe. Eso no se sabe, pero yo creo que es obvio que estaba Tironi. Yo te puedo imitar a Tironi también, y yo creo que Gabo escribe estas palabras. Igualito. Gracias. ¿Por qué insistes en imitar? A la única... Tu imitación de Piñera es horrenda. Esa es pro. No lo hagas más. La estoy trabajando. Hay que partir la única imitación buena que haces es de la abuela. La única imitación buena que haces es de la abuela. Que es una copia de Kramer. Yo estoy copiando a Kramer. Pero no puedes tener un solo personaje. Bueno, ¿puedo seguir con mi análisis, por favor? Es que no me permite. Bueno, fue a pedir una colaboración. Efectivamente, ya no se llama reforma tributaria, ahora se llama nuevo pacto tributario. Le cambiaron de nombre. Le cambió de nombre. ¿Ya? Y todo depende del nuevo pacto tributario. Nada se puede hacer sin el nuevo pacto tributario.
que es una cuestión increíble, permíteme que te lo comente. Esto no es que esté tratando nada con dureza, estoy diciendo una obviedad. No, lógico. O sea, si una persona promete en su campaña presidencial una cantidad de cosas, entre ellas retiros, te quiero recordar, y varias otras cosas más, y después dices, no, es que no puedo hacer nada porque no tengo la reforma tributaria, es una trampa, ¿no? Me llamó la atención en el CAE, justamente en eso, que yo entendía que el CAE estaba sepultado hace unos meses y él vuelve a decir algo hoy día como vamos a seguir trabajando dependiendo de la reforma tributaria. Del nuevo pacto fiscal. Del nuevo pacto fiscal. O sea, y yo entendía que no se podía. Tú la parte legal como diputada le pregunto, diputada, es que al rechazar la reforma tributaria en marzo, que ocurrió en abril, no me acuerdo cuándo, dice no se puede, no sé por qué se me sale la familia, no se puede tratar en un año más. Y ahora dice, no, vamos a volver en agosto con algo. Claro. ¿De qué está hablando técnicamente? ¿Se puede meter una? Primero, la reforma tributaria fue rechazada porque era una pésima reforma tributaria. Y creo que, además, el gobierno se negó a conversarla, a discutirla, a debatirla. De hecho, se presentaron más de 90 indicaciones, de las cuales se aceptaron, ¿sabes cuántas en esa reforma? ¿Cuántas? De 90 que se presentaron, 2. Ese fue el nivel de diálogo que hubo. Entonces, al ser rechazada la reforma tributaria, para contestar tu duda precisa, lo que ocurre es que el gobierno queda casado con algo que inventaron para evitar los retiros, que es este invento legislativo de que en un año no se puede tratar un proyecto que tenga una idea matriz y que esté rechazado. ¿Y de qué están hablando en agosto? ¿Qué va a ser en agosto? Lo que pasa es que el gobierno tiene una posibilidad adicional, que sería cambiar esa versión mentirosa que hicieron para que no hubiera retiros, y si no van a hacer eso, la otra posibilidad que tienen es insistir, hacer una insistencia, esa es la palabra legislativa, en el Senado. Y necesita un quórum para aprobar. Y necesita un quórum muy alto, que te digo al tiro que no tiene. Entonces es muy absurdo porque lo que intenta hacer, yo creo, en gran parte de su discurso hoy día Boric, es endilgarle la responsabilidad al Parlamento, que en realidad es una responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que ser capaz, porque hay una serie de reiteraciones durante el discurso también, llamados a la unidad, al diálogo, a que trabajemos todos juntos por Chile, pero para eso tú no puedes exigirle a los parlamentarios que están haciendo representación de la gente y no están de acuerdo con los proyectos que se presentan, tú no puedes doblarles la mano, tienes que cambiar tu posición, flexibilizar tu posición, y es lo que aparentemente hasta ahora no están dispuestos a hacer. Mira, bueno, Pamela dice que fue a pedir plata, pero dice que nos está sacando la recesión. Veamos este video a ver qué dice aquí. Hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban y la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue la más alta de los últimos 9 años. ¿Comparte, Pamela, eso? Que ha evitado en la profundidad de la crisis, una cosa así, porque aquí está. Yo siento la crisis en la calle. Contracción, clientes, ventas, restaurantes que cierran. No quiero alarraquear, pero veo el país, si escucho a Boric, el país económicamente está mejor de lo que veo en la calle. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tuvo efectivamente esta cuenta pública es que contiene varias afirmaciones como esta, que son derechamente, no es que sean discutibles, opinables, que son directamente una mentira, ¿ya? O sea, yo creo que los indicadores económicos, que son relativamente objetivos, son números, son guarismos, no son opiniones. Claro. Y estamos en una situación... -1 es -1. Menos 1,1 hoy, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está decreciendo la economía, no hay cómo sostener que es distinto y que está decreciendo ya de forma paulatina, reiterada. Luego tenemos un crecimiento de la cesantía que probablemente es lo más complicado de lo que tú percibes en la calle. Claro. La desesperación de la gente porque no hay trabajo, que está llegando... Despidos, perdón, en estos días despidos en compañías medianas y grandes, uno escucha, echaron 10, echaron 20, echaron 100, 200. Ahora, esto está ocurriendo. Y está llegando a 2 dígitos, ¿cierto? Con una afectación mucho mayor de las mujeres. Entonces, resulta probablemente para quienes se hayan tragado el laterón de las 3 horas y media en su casa, la gente que está en su casa. ¿Aquí alguien se quedó pegado viendo el presidente o no?
apasionante. No, Apasionante claro. el discurso. No. Bueno, si alguien se tragó el discurso, si alguien vio esta parte, por ejemplo, se preguntará de su realidad, pero ¿en qué país está gobernando este caballero? Porque Claro, es curioso. Yo no me mamé las 3 horas, pero leí ciertos highlights que toman los periodistas y claro, me quedan esos detalles. Igual yo que siempre ando buscando la cosa buena a todo, una parte que me gustó, digamos, era eso que trató de no hacer rivalidad con el antiguo gobierno en 2 o 3 partes. ¿Te fijas? Esa parte está buena. Es No que, no te la comes. por cierto, sí, eso es muy bueno. Claro, que él dice, mira, esto no es una pelea contra el antiguo gobierno, hemos continuado con las viviendas. Tema 1 que lo dijo ahí. Dijo otra cosa, que los aplausos no eran para él, sino que eran para todos, y te apuntó al Congreso, te chorrió un poco. ¿Te sentiste en ese momento y diste gracias porque los aplausos eran para también la Cámara de Diputados en algún momento? No se sintió eso. No, No te porque gustó nada. además en lo de las viviendas no, sí me gustó Ya. mucho, me gustó, fue muy bonito, pero ocurre que como tenemos que hacer un Tú análisis, pegas legislador, tu rol legislador tienes que... pero más que mi rol legislador, fiscalizador, lo que tengo que hacer yo es decirte la verdad de lo que opiné. Lógico. Y francamente me pareció que en medio de este ambiente de pinochetización en que se da el discurso por un lado, que yo creo que en una medida importante es un deseo del gobierno de llegar a este punto con los 50 años, con el problema de los derechos humanos, con el debate respecto de Pinochet, siento yo para distraer un poco del problema fundamental, que es que lo grave que es la situación cotidiana de las personas en su casa. ¿Ya? No enfrentar eso y sobreponerle capas de cosas que en realidad a las personas en su urgencia por el problema económico no les importa tanto, ¿ya? Eso es lo que yo veo. Entonces, yo creo que hay un problema que es no asumir una realidad que ya está refrendada en 2 elecciones recientes. ¿Cierto? Los que 2 rechazos, la primera convención y ahora con el triunfo de los republicanos. Claro, entonces en ese contexto sostener, Pasa como de largo. hemos tenido grandes logros, está súper bien la situación económica, vamos a seguir adelante, es complejo. Sí, po. y Es hay un como- momento es que yo como- no vi que me dicen que se acaban las clases de ética. ¿Tiene el material? ¿Lo dijo? A verlo. Por eso me alegro que hayamos aprobado, gracias a una iniciativa parlamentaria también, la ley contra los delitos económicos, ambientales y de cuello y corbata, aprobada este 15 de mayo. Se acaban en Chile las clases de ética a quienes se coludan, a quienes estafen al pueblo. Y habrá penas proporcionales al daño causado para quienes cometan delitos económicos o contra el medio ambiente. Oye, nuestra envía comentarista Pamela G, te quiero pedir disculpas, ya te mamaste las 3 horas y ahora repitiendo los videos te está dando como soponce, pero eso es bueno, ¿no? Que se acaben las clases de ética. Eso es bueno. El problema es que no se van a acabar. Está diciendo que el presidente miente. No, el problema es que... Esa ley de delito de cuello y corbata que todo el mundo ha esa hablado en ley el último efectivamente tiempo. es muy importante y tengo que decirte que es una ley que tramitamos en el gobierno de Piñera, Ya. que se acaba de terminar de tramitar, pero que la tramitamos en la Comisión de Constitución durante 3 años. Entonces también pasa eso. Te das cuenta que el gobierno ha tenido sin duda lo que se llama una sequía legislativa. Ha hecho una presentación muy baja de proyectos de ley, de mensajes que se llaman, que le pertenezcan a este gobierno. ¿Ya? Eso por una parte. Pero además de eso, también debe hacernos pensar una ley de este tipo, como a la que se refiere el presidente, contra los delitos llamados de cuello y corbata, ¿cierto? Los delitos económicos, que tenemos todavía una deuda, y este gobierno en particular, porque hay ministros que tienen problemas de probidad importantes, como la ministra del Interior, por ejemplo, Por las ¿cierto? boletas Que Sokimich, por Carolina Toa. y por las platas Pero de la ella dice que municipalidad. eso ya está cerrado. Bueno, pero es que eso está cerrado, pero se cerró truchamente, pues, y eso lo sabe todo el país. O sea, se cerró porque el gobierno de Michelle Bachelet le impidió al Servicio de Impuestos Internos poder presentar las querellas para poder abrir esas investigaciones a fondo.
digamos, por secretaría se impidió poder estudiar eso que afecta a toda la clase política transversalmente, ¿ya? Y entonces es complejo sostener como un logro del gobierno cuando tienes, por ejemplo, una ministra del Interior que tiene situaciones que no están aclaradas frente al país todavía, sostener que se acaban los delitos de cuello y corbata. ¿Quiere más Pamela Giles? ¿Quiere más? Sí. Vamos a un breve consejo comercial y seguimos aquí con nuestra enviada especial a la cuenta pública y lo que no se vio, a la bambalina de la cuenta pública. Vamos y volvemos. Seguimos en Non News con Pamela Giles, llegando de calentita con toda la información del, ¿cómo le decías tú? El plantón, no, le pusiste. No, el laterón. El laterón, que se... Ya, ¿y te llegaste algo para comer? ¿Una choco, una galletita? No, yo estuve ahí como un verdadero soldado. Bastión. Cumpliendo un corresponsal de guerra. Mira qué bien. Cumpliendo con la... Perdón, está llegando información que me dicen de la sala de dirección, que están en información. Y también habló de los memoriales narcos, se detuvo en ese tema. Que los va a sacar todos. Y nos comentas para la gente que no lo vio. Veámoslo. Que sepan que he instruido a la multifacética Subsecretaría de Desarrollo Regional para que transfiera los recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quiera que estos aparezcan. Y en el caso de los funerales, en donde hay bandas que atemorizan y paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas. Calle sin violencia. Bueno, como parte de Calle sin Violencia se va a utilizar entonces parte del presupuesto especial para ese programa para destruir donde haya un memorial narco, lo destruyen. Ya. El problema es que siguen apareciendo cabezas a 10 metros de la Moneda, entonces es importante que quizá más que... O sea, realmente estamos en una situación de inseguridad. ¿Tú sabes a qué se debe eso? Eso que tan tremendo de cuando descuartizan cadáveres los narcos. Están marcando el territorio, lo marcan literalmente con piezas de cuerpos humanos. Y esa es una cuestión que cuando empieza a ocurrir se reitera, no se termina. Vamos a tener literalmente más cabezas y más pedazos de personas, de cadáveres, a 9 o 10 cuadras de la Moneda. Entonces yo creo que la situación de seguridad es bien extrema. Como te digo, yo no vi la cuenta pública, porque tú hayas estado ahí 3 horas, uno queda con una sensación. Un tema con el cual yo discutí aquí con gente como Gonzalo Winter era esta cosa del relato del gobierno, que yo lo percibo que no prioriza la seguridad, como que pone la seguridad al mismo nivel de los derechos sociales. Dice La Tercera, para citar de donde lo saqué lo que voy a decir, que habría un énfasis más claro sobre el tema de la seguridad. ¿Tú quedaste con esa sensación de todo lo que escuchaste? ¿O hay una priorización de la seguridad a propósito de lo que estás diciendo? Es que depende, Nicolás. Yo creo que sería muy injusto no reconocer que el gobierno ha hecho un esfuerzo impresionante por cambiar su eje hacia un área que le ha sido vedada históricamente a la izquierda. La izquierda, yo creo que es dudoso si este gobierno ha sido y seguirá siendo de izquierda, pero digamos que está en el espectro, está más bien a la izquierda, ¿cierto? Como diría un ex candidato, podría estar allá a su domicilio, pero no necesariamente ha obrado con las instrucciones de la izquierda. Claro, y además se ha ido derechizando paulatinamente hasta llegar a ser un nuevo gobierno de la Concertación en la práctica. Pero el tema de la seguridad es un tema muy difícil para la izquierda porque nunca lo ha enfrentado. ¿Ya? Entonces reconozcamos que el gobierno ha tenido que cambiar claramente su eje. De hecho, ha tenido que hacer todo lo que es un lulo con su programa de gobierno y embuchárselo no sé dónde. En alguna parte de la cuenta de día lo dice, mira, hemos cambiado, dice unas palabras así, hemos cambiado como la prioridad. Claro. Pero mantenemos nuestros ideales. Pero sin duda no los mantienen. O sea, yo creo que las grandes transformaciones,
tumba del neoliberalismo que iba a ser, estoy citando palabras textuales, ¿cierto? Este gobierno definitivamente dejó de serlo. O sea, aquí no va a haber transformaciones. Es una conclusión que podemos sacar de esta cuenta. O sea, todo depende del nuevo pacto tributario, que no va a existir porque no tienen los votos. Entonces, es evidente que lo que nos están notificando de que no va a haber ninguna transformación. En el relato está cuando confirman esa frase que otra cosa es con guitarra. En alguna parte dice, ya sé que tenemos que asumir esto y toman el dicho de la guitarra. O sea, uno se pregunta, Nicolás, a partir de esta cuenta pública, ¿qué es lo que va a seguir haciendo el gobierno? Hace algunos anuncios importantes, anuncia 20 medidas legislativas, por ejemplo, al próximo tiempo. Los asuntos de seguridad, que era lo que tú me preguntabas, han estado de una lentitud. Acuérdate tú que hay una agenda común ya de 12 proyectos que se deberían haber presentado que aún no existen. Y son más de 30 y tantos los que todavía se tienen que tramitar respecto al tema de seguridad. Entonces, diera la impresión de que hoy día lo que hay es una escenificación de las disculpas de por qué este gobierno va a pasar 3 años más sin hacer nada en la práctica, que es lo que se avisora. Piensa tú que próximamente, después de esta cuenta, va a venir el festival de las interpelaciones y las acusaciones constitucionales. O sea, se ve venir, el presidente durante el discurso hace una defensa férrea de su ministro de Educación, al que tuvo el mismo con una silla menos. ¿Te acuerdas tú en el último cambio de gabinete? Claro. Estuvo afuera, realmente con una silla menos, estaba cocinado y por algo lo resucitaron. Y esa era la silla de Ávila, la que entraba y salía. Y entonces ahora, en que muy probablemente vamos a tener una acusación constitucional a Ávila, por suspender las clases a los funerales narcos, una de las cosas. Por una cantidad grande de cosas, por el tema de la educación sexual en los niños. El consentimiento no de los padres para eso. Hay varias situaciones y yo me pregunto si hoy día le preguntáramos a los estudiantes secundarios, le preguntáramos a los profesores, ¿cómo votarían esa acusación? ¿Votarían a favor o en contra de Ávila? Y yo creo que muy probablemente la votarían en contra. ¿Es un hombre muerto caminando? Yo creo que tiene mal pronóstico, que es compleja la situación del ministro Ávila y que probablemente lo defiende el presidente porque es el único ministro de Revolución Democrática, que es un partido eje del gobierno. De los conglomerados y la... ¿Cómo se llama cuando se reparten los puestos? Tiene un nombre que se me fue ahora. Pero además el cuoteo. Pero es muy, no voy a decir grave, voy a decir, no es bonito lo que dice el presidente en su discurso de la cuenta pública respecto al ministro Ávila, porque el ministro Ávila evidentemente tiene varios pecados. El ministro Ávila, desde cualquier punto de vista, no lo ha hecho bien. No ha sido un buen ministro. Y el problema es que el presidente lo defiende señalando que se le ataca por ser homosexual. Y yo creo que hay suficientes razones que no tienen nada que ver con el tema con que sea o no sea, cuestión que además no sé si al país le interesa conocer esta intimidad. Yo escuché cuando el presidente dice eso y quiero sincerarme aquí, no tengo complejo, no tenía idea de quién estaba hablando. No tenía idea. Bueno, es que es muy curioso, o sea, de partida señalar... O sea, ahora recién me entero. Señalar esto en un discurso a mí efectivamente ya me parece curioso, porque yo diría que eso dice relación con la vida privada del ministro y no veo qué tiene que ver con una cuenta pública. Pero además de eso, señalar que se le está persiguiendo al ministro por esta razón, o sea, es como... Se pasó como 4 suponer que todos somos... Ahora... No sé si lo hablamos contigo la otra vez o no. Yo también me pareció en ese párrafo donde dice eso, se refiere a Elisa Loncón también, que está siendo perseguida por eso. Y yo digo, no, si hay problema es otro, la transparencia, cuando se piden datos. Tú los compartes, ¿no? Pero totalmente. Porque hay gente que defiende, que no. Yo he dicho que independientemente de cuáles fueran las razones eventuales de alguien para pedir esto, es tan simple como entregar esos papelitos, no se entiende por qué los está ocultando y hay una obligación de probidad pública.
demostrar cuál es la dificultad entre esos títulos. Además, yo creo que la señora Loncón va a tener que terminar mostrando los títulos, entonces mejor que los entregue rápido. Antes que después. Oye, Pamela Giles, nuestra enviada a la cuenta pública. ¿Qué le faltó? ¿Algo que le faltó? ¿Algo tú echaste menos? Lo mejor de la cuenta pública. Sí. El perrito. El perrito en la alfombra de la entrada. Sí. Pero, ¿cómo va a ser eso lo mejor? Fue lo más lindo, yo creo que fue lo más conmovedor. Entonces lo trataban de sacar, pero se le olvidó llevar comida para perro para sacarlo, porque los antiguos encargados de esto llevaban comida, no llevaron comida. Y como estaban las cámaras, tenían que tratar de sacarlo de unas maneras muy amistosas. Los animales no lo podían agarrar a matar. No. Y el perrito era precioso y el perrito dijo lo que yo creo que muchos tenemos ganas de decir. Ahí está el perro. Me importan un bleo esta gente, me importan un bleo los políticos, yo me instalo aquí. Yo me pego el laterón. Yo me pego el laterón. Levanto mi patita aquí en este lugar y... Ya. Pamela, y después de este laterón, ¿te tomas bien sabático, sábado? ¿O mañana hay pega, tienes que ir a tu distrito, alguna...? No, la próxima semana viene la votación del sexto retiro. ¿Y mañana descanso? No, yo sigo, yo voy... Ya. No, sigue la abuela. Ya. La abuela no para. Y la imagen que más se ha viralizado en la cuenta pública es el diputado Durán mostrando esto. Bill Simpap, ¿qué quiere decir? Que como el mundo le está diciendo el presidente Boric que vive en un mundo Bill Simpap. ¿Lo habías visto? Sí. No? ¿Te estamos golpeando? No. Yo creo él ha sido un defensor con otros parlamentarios de los retiros, que se votan el martes, se vota nuestro retiro. La abuela lo sabe, el martes anoche. ¿Y algún cambio con esto? Entonces yo creo que le está diciendo que efectivamente los políticos y el presidente en particular viven en un mundo de Bill Simpap y que no ven la situación crítica en que están las personas. El sexto retiro, el público. ¡Sexto retiro! Ya, pero ¿nos da un fin de semana lleno de ilusión que puede salir, Pamela? ¿O está duro con tu olfato? Ya, pero cuéntame una cosa. Pero es que, ¿cómo te voy a decir lo que va a pasar si van a llegar ahí los diputados de la Comisión de Constitución y lo van a votar? Ya. ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo va a estar la cosa? He hablado con cada uno de ellos. Algunos les he rogado, otros les he suplicado. Para despedirte, has estado muy discreto. ¿No la despido? ¿Se queda con nosotros todavía? ¡Ahí viene la pizarra! Perdón, vamos con la pizarra. Veamos. ¿Viste este lapsus que le pasó con la poesía? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? A ver. ¿Qué cosa? Hay una carta de Gabriela Mistral en la revista Mireia, que recogió un columnista hace poquito, Rodrigo Gendelman, si no me equivoco, que habla de la derecha, de el derecho a tener... Difícil que Gabriela Mistral hablara de la derecha, pero... Stand-up, estaba haciendo stand-up. Perdón, Pamela, me está entrando la duda si estuviste ahí, porque estás mirando con cara como que nunca escuchaste eso. ¿Te habrás parado al baño en ese minuto o estabas ahí? La verdad, bueno, tú comprenderás que en 3 horas y media uno tiene todo tipo de necesidades. Sí, lógico. No, pero esto me llama la atención sobre todo porque efectivamente Gabriela Mistral sí habló de la derecha. Mira, y porque se acaba de publicar un libro sobre el pensamiento político de Gabriela Mistral ahora en esta semana. No te puedo creer. Por supuesto, donde habla mucho de la derecha. Pero lo critica siempre uno. La critica, claro, ella era de izquierda. Ah, claro. Bueno, entonces él que es tan leído me extraña que no sepa eso, que no... Pero dijo, bueno... No, nunca hablará. No, era un momento estándar, Tiene otro momento cuando le apunta al carabinero también. Dijo, ¿es verdad, capitán general, que tenemos 144.000? Sí, eso. Y ahí hablaba. Fue un stand-up. 3 horas de stand-up. Ya. Y la pizarra va a aparecer en digital. No nos tenemos que parar, señor director, ¿no? Veamos qué tenemos hoy día para nuestro comentarista de política. ¡La pizarra de la abuela! ¿Y todo lo demás qué era? No, lo otro era... El otro no era el comentario. Estabas tu espía en la cuenta, pero tenemos comentarios que son de ahora calentitos para tu opinión. Es un video de Piñera que habla.
los legados no los determinan los gobiernos, los legados los determina la gente. Así que yo le recomendaría al gobierno olvidarse del legado y preocuparse de los problemas de la gente, mirar hacia el futuro. Chile tiene muchos problemas y desgraciadamente muchos de ellos estamos estancados. La seguridad en nuestro país está muy debilitada y para que pueda avanzar la seguridad y retroceder la delincuencia se requiere un gobierno con voluntad, con compromiso. Yo sé que ellos en el pasado dijeron muchas cosas equivocadas, olvídense de eso. Pongan por delante a los chilenos, sáquense los prejuicios de la cabeza y afrenten y enfrenten la agenda de seguridad. El regreso de Piñera. El regreso, ¿por qué? Bueno. ¿Por qué saltó por la palabra legado? ¿Qué crees tú? Bueno, ¿Qué- claro, estos saltó puntos? por la palabra legado que, entre paréntesis, la ministra del Ministerio de las Disculpas, Camila Vallejo, tuvo que retroceder respecto a esta palabra legado, que ella fue la que la puso, que se estaba trabajando el legado del presidente, porque efectivamente es una patudez sin nombre. Pero como tú decías al comienzo del programa, también esto es una patudez sin nombre, porque que Piñera venga a sacar en cara la seguridad pública en circunstancias que efectivamente le entregó el país en una condición de seguridad atroz, ya después de haber tenido eso como centro de su promesa de campaña. A diferencia de Boric, que como decíamos, el tema de la seguridad nunca ha sido relevante para ese sector político. Claro, es bien si hay un legado de frases de Piñera, la que más dice, se les acabó la fiesta y la Exacto. puerta giratoria. Pero... Ahora, también es verdad que es un poquito terrible que como la idea central de esta cuenta pública sea que este es un gobierno de realizaciones, gobierno que hace cosas en circunstancias que la impresión que tenemos, y yo creo que tiene la enorme mayoría del país, es que es un gobierno que ha estado, que no ha hecho nada en 1 año y medio, o sea, que no tiene nada que exhibir, que ha tenido una gestión muy pobre. Claro, porque 40 horas royalty y sueldo de 500 lucas. Y 40 horas que venían de hace 5 años, royalty que tenía un tiempo Y me dicen también. que Carolina todavía le respondió a Piñera. ¿Lo tiene ahí? Puedo decir que creo que el expresidente no ha sido bien informado. Hay un compromiso público del gobierno del presidente Boric de presentar un proyecto de ley el segundo semestre para actualizar la ley antiterrorista, compromiso que tenemos la decisión de cumplir. Y respecto a la modernización de las policías, creo que sería bueno consultar la cuenta pública que dimos hace unos días atrás, donde hablamos del avance de esa política que comenzó en su gobierno y que se ha ido adelantando y también ha ido evolucionando, porque se han ido detectando también necesidades y temas que quizás no estaban suficientemente cubiertos en la primera etapa. ¿Qué te Muy parece? comedida, Carolina, muy adecuada, bueno, porque yo creo que también se ha reflotado este asunto, ¿cierto?, de los problemas de probidad que ella misma carga, ¿cierto? Y, bueno, ella es la persona responsable de la seguridad pública. Como decíamos en la oportunidad anterior que yo estuve acá, Nicolás, ella es sin duda una muy posible candidata a la presidencia. ¿Y está un poquito empoderada después de la acusación constitucional que no funcionó? No, eso fue solo un Yo la momento. veo como que tuvo un alza, ¿cierto?, Ya, ahí en ese lo momento, de pero la veo un poquito golpeada. Al PPD le duele. Yo la veo es un poquito molesto. golpeada, Carolina Toá. Yo creo que no. Además que yo creo que están en este minuto, y esa es otra condicionante de esta cuenta pública, junto con la pinochetización de la que te hablo, que es esta cuestión de reflotar el tema de Pinochet, no Pinochet, el golpe de Estado, esta encuesta que aparece, ¿cierto?, en que hay un 36% de chilenos que aprueban que haya habido un golpe de Estado en el 73, ¿cierto? Y otra encuesta que hace Radio Bio Bio, en que es un 63% de los chilenos los que creen que estuvo bien, que hubiera un... Es decir, se plantea ahí una discusión compleja, pero además el gobierno llega a esta cuenta pública en una situación muy compleja interna, porque yo creo que intentaron por todos los medios llegar a la cuenta pública con una relativa tranquilidad, en un ambiente sereno, de cierta unidad con el resto de las fuerzas políticas, y les pasa este asunto tremendo en el Ministerio del Trabajo, que parece ser una operación fallida de la ministra del Trabajo. Y yo creo que eso también tiene afectado a Carolina Toá.
¿ya? Porque los pone en una situación muy compleja para enfrentar una cuenta pública, prácticamente con un escándalo al interior del gobierno. ¿Tú crees, Pamela, que toda esta yo vi a la ministra Jara asegurando que aquí hay una acusación muy grave? Cuando dices una operación política, es decir, voy a tomar una acusación que sí debiera ser real, ¿cómo van a haber inventado eso? Y construye toda una manera y saca la raíz. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, te lo entiendo perfectamente, eres clarísimo, Nicolás. Muchas gracias, Pamela, te lo agradezco tanto, por eso cada vez Y tus más me imitaciones gusta. Son estupendas. excelentes. No he imitado a Camila Vallejo, que después se la imito. Ah, ¿también? Sí. ¿Ya me imita, Camila? No. He cometido un error. Pero como igual que Pamela Giles. Se me sale. Oye, y en este problema, la pregunta que te tengo, tu olfato, tus investigaciones, ¿hay quiebre Jara Marcel Mario Marcel por el tema de la raíz? Porque Marcel como que lo defendió. Yo creo que Estamos como hablando ya a nivel de Cagüín, ya esto parece... Es que ese es el problema de fondo. Y si ocurre eso, es bien terrible, porque en realidad de esos ministros depende la mínima posibilidad que existe de que llegue a haber alguna vez una reforma tributaria y una reforma de pensiones, ¿ya? Entonces, si se perdió esa dupla, que parece ser lo que indica la situación que hemos conocido, ¿cierto? O sea, recordémosle brevemente. Eso era una... Estamos en un programa político, estupendo y sensacional. Y brevemente, Pamela sigue explicando. Oye, igual. Qué bueno. Voy a trabajar todo el fin de semana en las imitaciones. ¿Quién eres, Nicolás o Piñera? La libertad es libre. Bueno. ¿En qué estábamos? Marcel Jara se nos fue la idea. No, a mí no se me va, pero es que tan mala tu imitación. Pero no importa. Siempre se Pero puede. me gusta tu... Es bueno partir de abajo. Chorra. Así. Entonces, bueno, recordemos brevemente cuál es el problema. El problema es que despiden a un señor que es el subsecretario Larraín, Cristian Larraín, que hasta ese minuto nadie tenía idea que existía del mundo mundial, digamos. Los que estamos en política sí lo conocíamos perfectamente, pero despiden a este señor. Sin sumario. Despiden a este señor y dicen que... Acoso sexual. Acoso sexual. Ni siquiera lo dicen. Trasciende a través del medio favorito de Boric, que es la tercera, con la que tiene una relación de odio-amor apasionado. Se trasciende este asunto que sería por un acoso sexual, ¿ya? Y resulta que se empieza a saber que en realidad parece que había unas diferencias más o menos importantes entre el subsecretario y la ministra Jara, que hacen que la ministra Jara le fue subiendo la cosa. Le fue subiendo el malestar. Fue mirando cada vez con más mala cara a este caballero. Se agarró a gritos en la Cámara, aparentemente con el señor Larraín, la ministra Jara, y le dijo, usted no haga declaraciones. ¿Ese episodio no salió en la prensa? No, se ha salido también. Allá. Usted no haga declaraciones, señor, ¿qué se ha imaginado? ¿Por qué? Porque este señor Larraín se le ocurrió ir a un seminario y decir que la reforma de pensiones, de la cual por lo demás, abro paréntesis gigante, el señor Larraín es el principal autor, ¿ya? El más importante pensador de la reforma de pensiones, perdón, es Larraín. Y él va a un seminario donde dice, no existen los votos para aprobar la reforma de pensiones tal cual está ahora. Vamos a tener que saber hacer una reforma tributaria en que los fondos sean heredables, en que la gente no pierda la propiedad privada de los fondos, que es lo que está proponiendo el gobierno, ¿cierto? En el fondo, todo lo que es embucharse. Que tú lo dijiste hace como 2 o 3 años. Claro, dijiste, aquí se quieren llevar todos, chiquillos. Así es. Me acuerdo cuando nos alertabas. Entonces, él reconoció que eso era así, por una parte dijo que iban a tener que hacer un cambio y que él era partidario de que no hubiera cuentas nacionales, que son estas cuentas por las cuales en realidad
te dan un vale por tu plata. Tu platita ya no será tuya, ¿te acuerdas? Queda para alguien. ¿Te acuerdas que Stingo decía tu platita ya no será tuya? Sí. Bueno, eso es lo que planea el gobierno. Y este señor va a este seminario interno privado donde supone que nadie lo está mirando y dice, no, ese plan ya no va. No camina, no tiene los votos y por lo tanto para aprobar la reforma de pensiones yo soy partidario de que esto sea sin cuentas nacionales, heredable, con propiedad privada de los fondos. Y resulta que la ministra lo agarra a gritos en el Congreso y le dice, ¿usted qué tiene que andar haciendo estas declaraciones? Y cuando lo piropea Mario Marcel es por eso mismo, dice, hizo un muy buen trabajo en la reforma de pensiones. Yo creo que eso da cuenta efectivamente de lo que tú dices, de que Jara quiere, la ministra Jara quiere las cuentas nacionales, quiere todo lo que es y este señor, venga para acá, y mi tío Larraín, las cuentas, y quiere que no sean heredables, y quiere que los fondos ya no sean de los trabajadores y las trabajadoras, sino que quiere esto que llaman este sistema de reparto. Y creo que Larraín expresa más bien lo que quiere Marcel para estos efectos. Y yo creo que lo que quiere Marcel, Nicolás, es aprobar su reforma de pensiones. O sea, cualquier reforma de pensiones. Pero el presidente se pega un discurso que los consensos, la ministra Jara, si quiere eso, lo que tú estás meando fuera de esto, perdón la expresión chilena, ¿estará siendo monitoreada por el Partido Comunista para eso? No tengo la menor idea de qué es lo que pasa y creo que este es un tema que está todavía en duda, que se tiene que resolver. O sea, como tú decías, hay un sumario que aparentemente se hace posteriormente al despido, cosa que es muy rara porque la gente hay que tener resultados que lo investigaron. Mínimo, ¿cierto? O sea, y eso significaría que en el Ministerio del Trabajo no se respetan las leyes del trabajo. Imagínate. Oye, esto es House of Cards. Pero ¿sabes qué? Pero hay una cosa peor, Nicolás. Hablemos así bajito. Hablemos así bajito, podemos ser director. Porque es complicado esto. A ver. Yo creo. Bajen el volumen de la música, porque no la escucho, porque yo ya estoy viejito. ¿Qué cosa? Yo creo que dependiendo del resultado de este escándalo, Nicolás. Sí. Pudiera ser que sale la ministra. Así. O sea, si se llega a saber. ¿Estás infiriendo o tienes algún olfato que observa? No. Porque uno, si fuiste al Congreso y todo, uno mira cara y todo y saca conclusiones. Porque a veces la comunicación no verbal es mucho más clara que la realidad. Yo creo que se ha visto complicada la ministra Jara. La ministra Jara, que hay que decir con muy buena evaluación. Dime una cosa, la vi sentada en las imágenes a ella, sonriente como siempre. ¿A cuántos metros estaba de Marcel? Marcel estaba al frente, ¿quién estaba más cerca de la testera? No me acuerdo. ¿No te fijaste? No me fijé ese detalle, fíjate que pues de nuevo, vamos de nuevo a la cuenta. ¿La puedo ir? Bueno, hay que ver cómo está Marcel. Oye, se me está acabando el programa. Pero espérate, pero antes de que se te acabe el programa, yo creo que tengo que ir a otras noticias. Sin duda estaba la ministra solita, más solita que normalmente. Más solita porque siempre los que les va bien se andan por al lado. Solita. Señoras y señores, estamos anticipando, atención cuñas, titulares de diario y todo, el programa Not News suscribe lo que nuestra enviada especial a nuestra espía, la espía que se envió a la cuenta pública de que en esta carrera por irse del gabinete la va ganando la ministra Jara. Titular para el diario La Cuarta que nos acompaña siempre. Eso no fue exactamente lo que... No, pero no puedo decir. La ministra Jara está. Ya, oye, un aplauso para Pamela Giles que estuvo con nosotros. Pamela, encantada. ¡Sector retiro! ¡Sector retiro! ¡Sector retiro! ¡Sector retiro! ¡Sector retiro! Ya, y nos vamos a pausa. Encantado. Ya, ¿a dónde vamos a mandar a nuestra espía la persona? Imita a la ministra Jara. ¿No sabe? ¿Lo sabe imitar? Sí, hemos conseguido las 40 horas. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos. Igual a Piñera.